Hola chicas, en este video les voy a enseñar cómo hacer esta cabecita de embone, que es de mi patrón de ingeniero que tengo por aquí y es la misma cabecita. Te voy a enseñar cómo hacer esta parte acá hundida y cómo puedes hacer para calcularlo si es que tú en un patrón que tengas o hayas adquirido puedas modificar casi cualquier cabecita y cuellito a cabeza de embone si es que no quieras hacer costuras. También te voy a enseñar a hacer la parte de aquí del bordado de los ojitos, cómo hacer que las cejas te queden del mismo tamaño y el de la naricita. Esta cabecita ahorita tiene el hilo de aquí porque al final cuando terminemos de hacer el trabajo te va a quedar este hilito cuando hayamos terminado de pasar esta parte hacia adentro. Entonces, de ser posible para hacer esta cabecita o cuando estés haciendo tus creaciones de patrones, que también te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar, o estés tejiendo algún patrón, vas a necesitar algunas cositas que se requieren al menos para que puedas hacer mucho mejor tus acabados. Una de ellas puede ser esta herramienta de aquí, que es un repujador de napa o un rellenador de amigurumis. Si no tienes esto, puedes ayudarte de cualquier otro palito que tengas a la mano, pero que sea resistente para poder ingresar la napa. Si tienes un crochet más grueso de fierrito como este, también sería bueno utilizarlo porque nos va a ayudar a voltear el cuellito de aquí. Como vamos a ejercer fuerza, debe ser algo resistente para que no se rompa. Si tienes un punzón, también sería bueno que lo tengas a la mano porque lo vamos a utilizar. Si no tienes, puedes ayudarte de cualquier otra cosita que tenga la punta fina, que puede ser como un palito así, para que podamos hacerle la parte de los ojitos. Alfileres que vamos a utilizar. Tu crochet con el que vas a tejer, en este caso yo voy a tejer con 1,75 y algodón de 4 hebras, que aquí en Perú se le conoce como algodón quesito. Normalmente este hilo se teje con un crochet 1,75 o 1,50. ¿Sí? De preferencia de esas dos medidas, ya que si no te va a quedar mucho más grande los espacios cuando tú tejas entre punto y punto. Este es un hilo, como dije, de 4 hebras, pero puedes tejer con el que más te guste. Y también te voy a dar algunos tips de qué sucede cuando tejemos con otros hilos de mayor grosor. Para los ojitos vamos a necesitar un alicate pequeño, si es que tengas. Te voy a explicar el proceso de por qué vamos a utilizar un alicate y de ser posible también vamos a utilizar un encendedor, ¿sí? En el video te voy a enseñar cómo puedes hacer para quemar la parte de atrás, si es que en este caso no se utiliza broche. También te voy a decir en qué momentos puedes utilizar el broche y en cuál momento no. Y por último vamos a necesitar dos agujas, una más larga que la otra. Esta aguja tiene que ser lo suficientemente larga para que atraviese toda la cabeza para este hilo. Y la otra también tiene que ser punta fina, no punta roma. Y te voy a explicar por qué la diferencia de tejer con punta fina para los acabados. Entonces, luego de esto vamos a empezar con el video. Bien, para este caso yo voy a estar usando este hilo que es conocido de la marca Quesito y con un crochet 1,75. Puedes también tejerlo con 1,50, que es lo más recomendable para este tipo de hilo ya que es de 4 hebras. De donde tú estés, en cualquier país que te encuentres, tú puedes usar la lana o hilo de tu preferencia. Pero tienes que recordar que tiene que ser un crochet menor tal vez de las medidas que indique en las etiquetas para que tu punto quede bien apretado y bien cerradito, ¿sí? Así se va a ver más prolijo el trabajo. Ahora, de acuerdo al patrón que tú estés haciendo, empiézalo como indique, ya sea con una cabecita de 6 o de 8 puntos. En mi caso mi patrón empieza con 6 puntos, así que voy a avanzar un poco para poder enseñarles que sigue después de haber hecho hasta la última vuelta de punto sobre punto antes de empezar las disminuciones. Ok, aquí ya llegué hasta la última vuelta de punto sobre punto. Primero voy a explicar qué tienes que hacer si tú estás tejiendo un patrón que ya tienes adquirido. Vamos a suponer que donde te encuentres tú usaste otro hilo de diferente marca porque estás en otro país y no venden la misma lana. En ese caso, puede ser que te quede más grande o más pequeño también si has usado un gancho más grande o más pequeño. También puede ser por tu tensión que pueda variar el tamaño. En cualquiera de los casos, tú tienes que fijarte algo para que te quede exactamente igual o lo más parecido al patrón. Puedes guiarte de la imagen de tu PDF que tengas. De lo posible, trata de agrandar al máximo la imagen. Así tú vas a ver cuántas hileras ocupa los ojitos del patrón que tú estés tejiendo. Por ejemplo, este es un ojito número 9. Si yo lo coloco aquí, yo ya sé que esto me ocupa al menos unas 2 filas, casi 3. Tú vas a tener que contar lo mismo en cualquier patrón que estés tejiendo.
Supongamos que estás agarrando un hilo mucho más grande, de más hebras o de mayor grosor, entonces tu cabecita va a ser más grande. En tu PDF si puedes agrandar. Si tú ves que tus ojitos en el patrón abarcan 3 hileras, tienes que buscar una medida de ojos que exactamente también ocupen 3 hileras. Tal cual como queda en la foto, también te debe quedar en tu cabecita que estés tejiendo. Eso sí, se respetan la misma altura en donde se coloca. O sea, se respeta las hileras en donde se va a colocar el ojito y también la distancia, ¿sí? Si tú vas a colocar unos ojos más grandes, lo que sí puede variar es la distancia, ¿de acuerdo? Porque si tú le pones tal vez unos ojos más grandes de acuerdo a tu gusto o a pedido del cliente, puede variar la expresión, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando estamos creando un patrón de cero? Yo te recomiendo en este caso que si puedes hagas primero un pequeño boceto de la cabecita y que hagas también de la expresión que tú deseas obtener. Que tengas el suficiente largo para que puedas tener el espacio para lo que es la frente con el cabello, ojos y cejas, nariz y boca. Recuerden que los amigurumis normalmente, como está acá en la imagen, sabemos que tienen expresiones más tiernas o bonitas, no siempre colocan boquitas como en mi caso, pero sí debes respetar los espacios al menos de la carita para que no vaya a perder expresión. Recuerda que la altura de la frente no se mide desde los ojos, se mide desde las cejas que tú vas a colocar hacia arriba. Si yo colocara los ojos en esta parte de acá, un ejemplo, si estuvieran a esa altura, yo tengo que considerar que arriba, a la hilera que yo desee, tal vez 2 o 3 hileras más arriba, voy a colocar la ceja. Si mi ceja va a ir a esta altura, yo tengo que considerar también la altura suficiente para colocar mi cabello y que aún tenga frente. Si yo bajo esto un poquito más, aquí voy a colocar un poquito más arriba mi ceja, ya tengo suficiente espacio para lo que es frente y respetar también el cabello. Recuerden que aquí todavía falta hacer las disminuciones. Si se dan cuenta, miren cómo se hace aquí. Voy a quitar esto. Miren cómo se hace aquí al yo tener esta parte de acá de mis aumentos, ¿verdad? Del anillo mágico hasta la vuelta necesaria de aumentos. Y aquí se forma como una cúpula. Lo mismo va a suceder cuando yo haga esta parte de acá. Exactamente, entonces tienes que considerar también esta pequeña altura aquí también. Para que tengas en cuenta que sí vas a tener espacio para que tengas tal vez lo que es el mentón. Y nariz y aquí vaya justo en el medio de los ojitos. Luego te voy a enseñar cómo se rellena esa parte. Como te expliqué, no todos los amigurumis normalmente llevan boquita. No es necesario que lo coloques, eso ya es a gusto personal. Pero sí se respeta las 3 cosas más principales: las cejas, ojitos y la nariz. Las orejitas de preferencia siempre van a la altura de los ojitos, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es colocar lo que son los ojitos. Ahora, para colocar los ojitos tienes que tener en cuenta algunas cositas clave. Es el grosor. Eso quiere decir que también el grosor de la lana va a hacer que esta parte aquí, fuera de que va a ser más grueso, va a hacer que sea más resistente o más duro el trabajo a la hora que tejamos. Recuerden que si nosotros tenemos una lana gruesa y tejemos con un gancho mucho menor, esto va a hacer que quede más apretado y más duro o tal vez más tieso el trabajo. Eso no tiene nada de malo, más bien eso nos ayuda a que se forme mejor. No hay ni mal ni bien si la lana es gruesa o delgada, simplemente dependiendo del proyecto que estemos haciendo. Entonces, si fuera un hilo como el algodón, que es una capa más ligera, y yo tengo los ojitos que colocar, si son ojitos como estos que normalmente tienen su broche en la parte de atrás, a veces la presión que se coloque por atrás va a hacer que el trabajo haga esto, resalte un poquito y se vea a veces tosco, sobre todo cuando son trabajos más delicados dependiendo del hilo si es más delgado. Miren la cabecita de aquí, tiene cejitas, tiene las pestañas y tiene lo que es el borde de los ojitos en blanco. Entonces deben también tener en cuenta en esto. Si mi cabecita fuera más grande, yo necesito ver qué grosor de hilo con el que yo bordo le puedo poner. Si tú tienes una cabeza pequeñita, de preferencia no uses un hilo grueso. Le va a hacer las facciones mucho más toscas, mucho más notorias, pero no se va a ver tan prolijo o tan bonito acabado. Depende de lo que estés haciendo, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener un poquito de criterio con eso.
En mi caso, yo las cabecitas que no son tan grandes, yo le uso un hilo de burlar, que es el hilo perlé. Un ejemplo es este de aquí que usamos acá en Perú, es el molino de tren. Si tú no tienes esto en tu país o algún hilo de bordar, puedes usar también hilo de costura en doble hebra. Si no cuentas tal vez con algún hilo en la mano, lo que puedes hacer es que si tu hilo es de varias hebras y tienes tal vez el color negro o marrón o con el color que tú vayas a bordar, puedes abrir las hebras, tal vez retirar una o dos las necesarias y con eso hacer el bordado, ¿sí? También puede ser una opción muy útil para que le hagas las facciones a tu carita. Entonces, en esta carita que yo estoy tejiendo, como es algodón, yo prefiero no ponerle el broche en la parte de atrás, que es lo que yo hago, quemar esta parte de aquí. Lo que voy a hacer ahorita es primero ubicarlo y luego ya poner los ojitos, ¿sí? Te vuelvo a repetir una vez más para que lo tengas en cuenta. Si estás creando, ten en cuenta tener dibujado primero las facciones y respetar lo que es la altura de cejas con ojitos, frente y cabello, ¿sí? Trata de hacerle las medidas proporcionadas o al menos respetar estos espacios que son los principales, ¿sí? Si tu amigurumi no tiene boquita, no es necesario que dejes tanto espacio en la parte de acá. 2. Debes tener en cuenta que los ojitos también a la hora de colocarlo, si tú lo colocas tal vez muy alejado de otro, esto va a hacer que cuando rellenes los ojos queden más distanciados. Recuerda que esto se va a expandir un poco cuando rellenemos, así que si tu ojito lo colocaste aquí, cuando termines de rellenar puede ser que se haya no movido, pero se sienta que se alejó mucho más del otro. Entonces ten en cuenta a qué distancia la vas a colocar. Si es un patrón que ya estás tejiendo y tu hilo o lana es diferente, tienes que tener presente qué medida de ojos usó la autora o diseñadora. Si tu lana es diferente, como digo, entonces debes contar las hileras de altura y de largo para saber qué tamaño de ojitos le van a hacer exactito como en el trabajo que ya estás viendo, tal vez así o en tu PDF. Entonces vamos a colocar los ojitos. Vamos a hacer primero como si estuviéramos creando patrón. Si estuviéramos creando nuestro propio patrón, vamos a ubicar los ojitos marcando con alfileres. Siempre ayúdate con tus alfileres. Si tú ya sabes en qué vuelta lo quieres colocar o puedes ir calculando, vas a ayudarte con tus alfileres, ¿sí? Recuerda que si vas a escribir tu patrón, en qué altura van o la fila en que van, siempre trata de colocarlo, sobre todo porque puede haber tejedoras que aún están aprendiendo. Si la distancia de los ojitos es desde los agujeros o desde el ojo, ¿qué quiere decir? Si yo coloco mi ojito por aquí, obviamente esto es casi como un honguito, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí fácil va a tapar un punto de donde yo inserté el ojo. Si yo lo inserto acá, fácil va a tapar el punto bajo del lado. Entonces desde ahí se comenzaría a contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el otro tope del ojo. Si esto ocurre, puede ser que la tejedora que esté tejiendo tu patrón haga que los ojos queden a distancias más separadas. Entonces se especifica de preferencia si la distancia es entre los agujeros o entre el final de cada ojo. También te recomiendo que puedas hacer tus muestras así de ojitos. Estas muestras de ojitos yo las tengo en diferentes tamaños para poder saber qué número de ojos le puedo poner sin necesidad de malograr el trabajo. Así ya no tengo la necesidad de hacer un hueco innecesario y malograr mi tejido. Puedes hacer esto con los alfileres que tú tengas en casa, ¿sí? En la parte de abajo en la cajita te voy a dejar el enlace del videito de cómo puedes hacer estos ojitos de muestra. Pero te van a ayudar mucho y así vas a saber cómo quedaría el tamaño de los ojitos de acuerdo al amigurumi que tú estés tejiendo. Y te da una idea de qué tamaño colocarles y a qué distancia también colocarles. Ahora también, para colocar los ojitos, una vez que si este fue mi último punto de mi última vuelta tejida, tú debes saber si este es en la parte de atrás, ok, esta es tu parte de adelante y entonces por esta zona puedes colocar tus alfileres y empezar a hacer los agujeritos para colocar tus ojos. En mi caso, mi parte final es por esta altura, yo avancé un poquito más y por aquí debería quedar mi último punto. Entonces aquí voy a colocar mis ojitos. Voy a contar los puntos necesarios. En mi caso, que yo ya tengo el patrón hecho. Y ya está.
aquí van a ir mis ojitos. Aquí tú te puedes ayudar con lo que tengas. Yo tengo este punzón que se me hace más fácil para hacer los agujeritos. Ahora también sé que hay muchos artículos para colocar los ojitos a presión. Y yo también los tengo, si deseas te los voy a mostrar. Ahora sé que hay muchos artículos para colocar a presión los ojitos. Yo también los tengo que pueden hacer que el ojito entre mucho más rápido, ¿sí? Hay una cosita también que te voy a agregar aquí para que lo tengas en cuenta. Primero voy a terminar de colocar los dos ojitos. Listo, ya coloqué mis ojitos. Aquí están. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. Aquí se ve como si ya el ojito hubiera pasado del todo, ¿verdad? Si te das cuenta, no es así. Y aquí lo puedes ver. Esto debes tener presente cuando estés tejiendo. No te debe quedar como si esto fuera una montañita. Esto debe quedar totalmente plano hacia la parte de atrás del ojo, que también es plana. ¿Qué vas a hacer en este caso? Te puedes apoyar de una pinza o de algún otro artículo que puedas pinchar esa parte de ahí. En mi caso yo tengo este de aquí, que es el rellenador para la napa o el relleno siliconado para los amigurumis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? De preferencia, apóyate siempre de tu mesa de trabajo, ¿sí? Que esté limpia. Entonces, yo lo que voy a hacer es esta parte de aquí con la puntita aplastarlo. Miren, no sé si se logra ver, pero literalmente estoy aplastando. Voy a ponerle mi manito para acercarlo. ¿Se logra ver ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Exactamente eso. ¿Lo ven que está saliendo incluso otra hilera de lo que es el ojito? Bien. Tienes que hacer que todo el ojo pase por completo. Y así te puedes ir ayudando. Si no, con tus propias uñitas, si es que no cuentas con ese elemento. La idea es que esto pase hasta el tope. ¿Y por qué debe pasar hasta el tope? Porque en el momento que tú rellenes, ¿sí?, la napa va a empujar el ojo hacia afuera. Entonces, si le dejas un pequeño espacio, al no haber pasado el ojo por completo, este ojo va a sobresalir y se va a ver un espacio entre el ojo y el tejido. Cuando tú bordes, el hilo se va a meter dentro del ojo, que es lo que no queremos. Y ahora sí, miren, ya pasé este ojito. Ahora quiero que lo vean en diferencia con el otro. Miren este ojito que ya lo pasé y miren este ojito que todavía no lo termino de hacer. Se ve totalmente diferente. Toda la parte de la puntita ya pasó y está pegadito el trabajo. Si yo empujara ahorita un poquito con la napa, ven, sigue pegado ahí al tejido. Sí, esa es la idea, que siga pegado. Si yo empujo miren, ahí se ve muy pronunciado ese espacio, no está bien pasado el ojo. Entonces, apóyense con lo que tengan para que puedan pasarlo del todo. Miren, lo estoy haciendo esta vez con las... Puede ser con un palito de madera, con lo que tengan en la mano. Ahora sí, ya están los dos. Ahora, ¿qué les recomiendo aquí? Como les dije, depende de la lana con la que estén trabajando, ¿sí? Si tu lana es gruesa, puedes colocar el broche. Si es que tú ves que el broche no empuja el ojo hacia afuera y hace que quede feo. Si es un trabajo más delicado, vamos a quemarlo por la parte de atrás. Yo lo voy a quemar y te voy a enseñar cómo se hace. Otra cosa que debes tener cuenta, estés creando o no estés creando patrón, pero va más que todo para las personitas que están creando y están probando con sus ojitos. Suponiendo que aún así tú tengas tus muestras de ojitos como y te equivocaste en algún momento en donde colocar los ojitos y lo colocaste más arriba o más abajo, o fallaste, tienes al menos un espacio de plazo para poder corregirlo. ¿Cómo es eso? Si yo introduje, voy a guiarme con este alfiler, pero por otro lado. Si yo introduje, vamos a suponer, mi ojo aquí, ¿sí?
Les dije que este ojito es como un honguito, ¿verdad? Tiene un espacio mucho más aquí que les dije que tapaba un punto. Ok, yo puedo correr solamente un punto. Si aquí fue mi ojo, un ejemplo, y yo debía colocarlo un punto más a la derecha o izquierda o donde sea, puedo moverlo un punto hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. De preferencia solo un punto, porque igual mi ojito, como es un honguito, va a tapar tal vez ese agujerito que yo hice y no va a ser tan notorio el error. Pero esto solamente se cumple si este ojito es pequeño, ya que te da espacio para un punto, un margen de error, ¿sí? Un punto de margen de error. Si el ojo fuera, ok, más grande, como de 12 milímetros, 14, puede ser que te dé hasta 2, pero no creo que te equivoques tanta distancia. Si llega a pasar, recuerda, solo tienes un punto de distancia como margen de error. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en este caso? Un alicate y un encendedor, ¿sí? ¿Por qué es necesario un alicate? Bueno, como vamos a derretir la parte de atrás, bueno, yo he probado en otras ocasiones y a veces esto es demasiado plástico y queda como que demasiado contorno alrededor. Como lo vamos a aplastar esto como una lenteja, entonces para que no sea tanto el plástico que se derrite y se haga un platito, vamos a decirlo así, tan largo o tan grande, para que nos dé espacio para bordar, por eso que yo lo recorto un poquito la puntita y ya de ahí lo quemo. Entonces aquí ya le corté la puntita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren el trabajo como lo estoy colocando. De preferencia esto está sobresaliendo. Este pequeño espacio que voy a quemar es el que sobresale hacia arriba. Esto de acá hacia abajo. Entonces, que esto esté en una flama pequeña, ¿sí? Vamos a acercarlo de a poco y voy a hacer que se prenda un ratito. Cuando yo vea que ya está derritiéndose casi cerca del trabajo, lo apago y presiono con el mismo encendedor. Y ya está. Y listo. Entonces aquí, si nosotros hemos apretado bien, no hay espacio para que el ojito pueda sobresalir y normal mi hilo ya no se va a quedar atrapado en medio del ojo. Vamos a repetir el proceso en el otro ojito. Por eso que también es importante hacer esto cuando el ojo, la carita esté todavía abierta, sin ninguna disminución. Una vez que lo prendo, pongo el trabajo hacia arriba y aplasto. Ven que lo prendí de lado, lo puse así para que se prenda la llama y para no quemarme. Una vez que yo vi que se prendió el trabajo, lo coloqué hacia arriba. Espero unos 3 segundos y ya lo soplo y lo aplasto con el mismo encendedor. Y listo, quedó el ojito. Ya quedó nuestro ojito. En el caso de que por ahí se hayan equivocado aún así, porque me ha pasado luego de hacer este proceso, no les va a quedar otra que con su alicate cortar, ¿sí? Es lo único que les queda. Pero de este modo, miren, si yo meto napa bastante y presiono el ojito, no va a sobresalir. Esto hace, vamos a ponerle de ejemplos con el broche en la parte de atrás. Voy a agarrar uno grande para que ustedes más o menos me entiendan lo que les quiero decir. Este broche de aquí. No va a suceder esto, miren. Si yo presiono aquí con el ojito, se va a sentir un bulto acá. Y eso es lo que no queremos en un trabajo, si es delicado, de preferencia. En las lanas gruesas con las que yo también a veces he trabajado, como Silvia Copo u otras marcas, no sucede esto, ¿sí? Porque es una lana gruesa y no sobresale mucho. Cuando es más delgada, sí sucede esto. Entonces aquí ya tengo mis ojitos bien colocados. Ya está. Ven que aún tengo espacio en mi ceja y para mi frente y cabello. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Vamos a rellenar? No. Vamos a hacer las disminuciones necesarias. Si tú estás creando tu patrón o no estés creando, hazlo igualmente en ambos casos.
Vamos a suponer que tu cabecita tenga hasta punto 18, ¿sí? Ya saben, o sea, terminemos una vuelta con 18 puntos. Haz tus disminuciones hasta ahí, si es posible. Y como en este caso es una cabeza de embone, yo lo que hago es hacerle la vuelta en blow y una más para que la napa luego no me estorbe. Entonces, si estás siguiendo un patrón y tiene cabecita de embone, hazle las disminuciones hasta la vuelta que te indique. ¿Sí? Si no tiene disminuciones, recuerda que una vez les comenté hace tiempo en los lives de TikTok que yo también realizo. Las cabecitas que no tienen en un patrón escrito cabeza de embone se pueden modificar a gusto personal, si es posible modificarlo. Si eres de las personas que no les gusta coser, puedes modificar tus cabecitas. Voy a hacer un paréntesis acá para explicarte cómo es esto de la cabecita. Esto se cumple si nuestras cabecitas empiezan con anillo mágico de 6. Voy a poner aquí anillo mágico de 6 o de 8, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer un dibujo para que más o menos me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Y esta es nuestra cabecita. Ya sabemos que por acá más o menos van a estar los cachetitos. Esta es la parte que va a ingresar, ¿verdad? Esto es como si fuera la parte hueca de adentro. Y si estos son los hombros de nuestra muñequita, por aquí termina el cuellito que va a ser bien alado. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta acá? Primero saber si la cabecita fue un anillo mágico de 6 o de 8. Entonces, si en mi patrón que yo estoy tejiendo primero dice que mi cuello va a terminar con 16 puntos bajos porque mi cabeza es un anillo mágico de 8 y aquí termina con 16, esto quiere decir que aquí yo debo tener 24 puntos bajos. Si en el caso, si mis múltiplos son por 8, el cuello siempre va a ser menor que la parte de aquí de la cabeza, ¿sí? Esto va a ser más grande. Si tú lo haces del mismo tamaño de aquí, eso quiere decir 16 aquí y aquí 16, va a ser bien complicado que esto ingrese con facilidad. Se te va a complicar mucho más. Entonces, de preferencia, este que sea más pequeño que el de aquí, ¿sí? Ahora, si en este caso no es de 24 y aquí en el cuello no es de 16 porque hemos trabajado con 6 y en el cuello dice que terminas con 12 puntos bajos porque es múltiplo por 6, mi cuello, perdón, la parte de mi cabeza aquí va a ser de 18 puntos bajos, ¿sí? Porque tengo múltiplo por 6. Siempre va a ser una vuelta más para que pueda ingresar con facilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debes tener en cuenta. ¿Cuál es lo otro? Si estás creando patrón o estás modificando la cabeza, aquí tú decides qué tan largo va a ser la parte de aquí. Qué tan largo y pronunciado va a ser tu cuello de estirado. ¿Sí? Yo normalmente le dejo a los cuellitos de mis patrones 3 hileras. ¿Qué quiere decir? Estas 3 hileras van a ser visibles porque van a ser el cuello que se va a ver en la muñequita. Estas 3 hileras de acá. ¿Listo? Todo lo demás que va a estar aquí es lo que va a ingresar. Entonces aquí vamos a tener presente cuántas hileras queremos que sean de cuello. Supongamos que yo quiero que sean 10 hileras que van a ingresar en la parte de aquí. Yo no voy a tejer 10 puntos de altura. Tengo que tejer 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? Perdón, 9 hileras. ¿Por qué voy a tejer 9 hileras? Porque recuerden que la décima va a ser la de las disminuciones, ¿sí? Aquí me va a quedar una más que va a ser la de la disminución. Entonces estas dos hacen 10. Aquí tengo 10 más las 3 hileras de cuello. ¿Cuánto tengo en total? Un total de 13. ¿Sí? Parece un poco complicado, pero solamente es decidir cuántas vueltas tú quieres. Esto es cuando estás creando, de ahí para adelante se te va a hacer súper fácil. Porque ya sabes cuántas hileras son las que tienes que hacer. Esto es al inicio. Entonces, para que quede claro. Si yo deseo hacer 13 vueltas de adentro, 3 o la que tú desees, vas a considerar 3 o 4 hileras, la que tú deseas que sean de cuello, las restantes van a ser de lo. Entonces, para que esto quede claro, debes considerar primero cuántas hileras van a ser las que sean del cuello visible, ¿sí? Estos son de tu cuello visible. Y aquí vas a considerar las hileras que van a ir dentro de la cabeza, teniendo en cuenta
que siempre va a haber una de disminución. Si yo quiero 10 vueltas que deben ingresar, aquí voy a tener 9 más la disminución 10. Y en total van a ser 13. Si es que tú decides así. Si tú deseas que sea otro número o esto lo ves muy largo, ya sabes cómo hacerlo. Ahora, ¿qué sucede en lo que es en la cabeza? Recuerda, si aquí mi cabeza es de múltiplo de 6, significa que termina en 12. Si es múltiplo de 8, significa que terminó en 16. Esto es del cuellito. Si es en el caso de la cabeza, si es múltiplo de 6, mi cabeza, ¿cuánto debe tener? No 12, la hilera que sigue o la vuelta que sigue. 18 puntos bajos. Si mi cabecita es de 8, ¿cuánto debe ser el que sigue la hilera? De 24 puntos bajos. ¿Sí? Siempre va a ser una vuelta más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya sé cuántas vueltas son las que van a ingresar. Son 10. 10 son las que van a ingresar aquí adentro. ¿Qué debo tener en cuenta para tener o saber cuántas hileras tengo que hacer? Este número de acá. ¿Le voy a hacer 10? No. Vamos a hacerle 11 en este caso. ¿Sí? ¿Por qué se le debe hacer 11? Acuérdate que estamos trabajando con una lana que puede tener grosor, ya sea delgado o algo muy ancho. Esto tiene un grosor, tanto el de adentro como el de afuera, ¿sí? Esto, cuando tejamos el cuello hacia adentro, va a tener un grosor, más lo que esté por dentro también tiene otro grosor. Entonces ahí le estamos restando espacio. Es como si yo juntara estos dos. Mira, ¿ves? Ahí está. Esto se hace un grosor. Entonces eso debo tener en cuenta. Ya lo he probado varias veces y por eso sentía que a veces me queda muy largo el cuello y no le estaba dando el espacio suficiente para que pueda calzar exacto este empate. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a considerar una vuelta más. Si yo tengo 10 que ingresan, ¿cuántas debo tener aquí? 11. 11 hileras hacia adentro, ¿sí? O mejor dicho, después de haber hecho el blow. Entonces, ¿cómo calculo esas 11? Dependiendo en cualquiera de los dos casos. ¿Cuántas vueltas de disminución vamos a hacer aquí? 2, ¿verdad? Porque de aquí, de cualquiera de los dos casos, para llegar a mi anillo mágico de 6 o mi anillo mágico de 8, el inverso, ya saben a qué me refiero, el final, voy a tener que hacer 2 vueltas. De aquí voy a tener que hacer punto bajo disminución para tener 12, y aquí luego voy a tener que hacer 6 disminuciones, y luego en este de aquí también voy a tener que hacer lo mismo. Punto bajo disminución por 8 para llegar a 16, y voy a tener que hacer luego 8 disminuciones para llegar a 8. Entonces ahí ya son 2 disminuciones. ¿Cuántas tengo que hacer entonces hacia adentro? Lo mismo. 9 hileras de punto bajos, de punto sobre punto, más 2 hileras de disminuciones. Eso es lo único. Aquí ya sabemos que suma lo que viene a ser las 11 y aquí van a tener 10. Y como luego repito, parece un poco complicado, pero al inicio que tú ya tengas esto bien calculado es súper fácil. Te voy a dar otro ejemplo facilito. Si yo tuviera que aquí hacerle 10 vueltas solamente, si yo quiero que mi cuello tenga 3, 10 menos 3 son 7. Aquí van a estar mis 7, pero como tengo una vuelta de disminución, ¿cuántas debo hacer hacia adentro? 6. Resté esas vueltas que debo tener en total para tener las 10 que yo quiero, menos la disminución, debo tener aquí 6. ¿Cuántas debo tener acá adentro? Si yo ya sé que de esas 10 vueltas, 7 son las visibles, recuerden, 7 son las que van a ingresar acá adentro de mi cabecita, ¿cuántas tengo que hacer entonces? Si van a ser en total 7 las que ingresan, van a tener que estar por dentro 8 hileras. Agrégale siempre una más, 8 hileras, ¿sí? De las cuales, de las 8 hileras, se vuelve a repetir, mira, 7 hileras de punto sobre punto y 2 hileras de disminuciones. Y ya está. Aquí los números se repiten para que más o menos lo tengan. Y aquí solamente agregas uno. Y así tú ya puedes saber. Si no te gusta coser, este es un proceso que le puedes modificar casi a cualquier patrón para que se pueda embonar el cuellito aquí, ¿sí? Y calce exacto.
Cuando termine de hacer las disminuciones en esta cabecita, vas a ver que pueda ingresar con normalidad cualquier cuellito que yo desee. Si tú ya sabes que ese es un patrón de cómo te va a quedar la carita, en el sentido que si es una cara femenina o masculina, aprovecha y de una vez hazle los rasgos, ¿sí? Miren, aquí yo ya quería avanzar, pero lo he destejido para enseñarles algo más adicional. Voy a hacerle los rasgos de una vez porque en mi patrón yo ya sé cómo esto va a terminar. Si tu cabecita es una cabeza masculina o femenina, haz lo mismo. Te recomiendo que de una vez hagas los rasgos, porque tenerlo así abierto es mucho más fácil a que cuando esté relleno y estás luchando un poco con lo que es la aguja. Si tú estás haciendo amigurumis personalizados, quieres tener tus cabecitas listas, lo único que te recomiendo que hagas es las cejas. ¿Sí? Si tus rasgos no varían mucho entre hombre y mujercita, o sea, más que todo por las pestañitas en las damas, entonces puedes hacerle también la parte del bordado del ojo, la blanca o la negrita o la marrón, la que tú consideres, y luego se agrega o no se agrega las pestañas. En mi caso sí varía un poquito. Las cejas sí son iguales en ambos casos, ¿sí? Pero yo prefiero aquí hacerla de una vez, incluyendo hasta la nariz, porque así ya cuando yo a mi trabajo esté terminado no estoy peleando con el relleno y también no estoy haciendo que salga. Entonces vamos a hacerle el bordado de una vez. ¿Cuál es mi consejo que te doy aquí para bordar ojitos o pestañitas? Si es una carita o una cabeza grande, de preferencia tengo una aguja larga, ¿sí? Y de preferencia ten muchas agujas para poder hacer diferentes aspectos, en el sentido de que si tu cabeza fuera más grande yo voy a necesitar una aguja más larga, porque puede ser que de un extremo a otro no llegue con esta aguja tan corta, entonces necesito una más larga. Incluso hay más largos que este, ¿sí? Pero de preferencia siempre ten agujas tanto punta roma como punta fina, para que te puedan ayudar en tus trabajos. Otra cosa es que en el bordado yo recomiendo que uses punta fina, ¿sí? ¿Por qué no punta roma? Porque si queremos que nos quede siempre con el mismo largo los bordes o los hilitos que pasemos, no necesariamente siempre vamos a entrar entre punto y punto, ¿sí? No siempre, a veces vamos a tener que meternos entre el mismo tejido. Y aquí sí nos va a ayudar que sea punta fina para que pueda ingresar. Entonces, voy a hacer aquí lo que es el bordadito, ¿sí? Donde se te haga más cómodo empezar, si es por los ojitos o si es por la ceja. Yo ya sé que aquí voy a empezar por lo que es los ojitos. Ahora yo voy a empezar aquí por la parte de lo que son el bordado de los ojos, ¿sí? Empieza por donde se te haga más cómodo. Entonces, en mi caso, yo sé que en el caso del hombrecito, yo lo coloco aquí. Dejo un pedacito de hilito, no tanto, y de aquí me voy a la altura de aquí. Ahora, aquí sí tú puedes bordar como a ti te guste. Si vas a experimentar, hazlo con un hilo de costura, ¿sí? Si quieres empezar a practicar facciones, hazlo con un hilo de costura que no es tan grueso como el hilo perlé o el hilo de bordar, que es un poquito más gruesito. No. Pero como ya te he dicho, si vas a hacer eso, mejor primero dibújalo y comienza a hacer en tus dibujos expresiones. En mi caso, como es hombrecito, yo no le pongo pestañitas, ahí nomás lo dejo, ¿sí? Voy a irme por acá, miren, a la misma altura. También tienes que ver eso, que tu bordado esté a la misma altura. Si se dan cuenta, aquí mi agujita quiere entrar en el punto, pero quiero entrar un poquito más atrás. Por eso que necesito que sea punta fina. Ahora sí, ya ingresó. Voy a jalar y me voy para acá. De aquí también te guías así igualito para que veas en dónde va a ir. Listo, y así yo voy haciendo mi hojita. De aquí yo me puedo pasar para hacer lo que son las cejitas. Ahora, las cejas, si tú las vas a hacer, normalmente tienen de 3 a 4 hileras de distancia. Eso ya depende de ti, puedes hacer cortas, largas, ¿sí? Pero de preferencia que sean de acuerdo a la carita, al tamaño de tu cabecita. También tienes que tener en cuenta eso.
Yo, por ejemplo, le hago así. Ven que son delgaditas y son cortos, entre comillas, más o menos cortos, ¿ya? Si yo le hago mucho volumen a esta ceja, va a tener rasgos más toscos para hacer una cabecita pequeñita, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Si es un trabajo delicado o algo más pequeño, no le puedo poner rasgos tan toscos. Dependiendo, puede ser que sí, a veces que no, ¿sí? Puedes ir probando. Entonces, si vas a hacer esto de prueba, vas a tener que tejer obviamente otro de estos adicional, porque obviamente con las pasadas se puede ir deteriorando o malogrando un poco el tejido. Pero practica. Es bueno que practiques hasta que tú encuentres las facciones que a ti te gusten. Si las vas a hacer gruesas, trata de que tengan coherencia entre ellas, ¿sí? Me he detenido aquí para enseñarte algo. Mira, ya terminé de hacerle lo que es una cejita. Voy a hacerle la otra. Aquí lo que yo he visto que también sucede es que a veces no le quedan las cejas del mismo tamaño o de la misma inclinación. Tienes que ver cuántos puntos has hecho para una. En mi caso yo he hecho 4. 1, 2, 3, 4 puntos y está desde el inicio del punto hasta el final de este punto con una hilera de diferencia. Una está abajo y otra está acá arriba. También deben tener en cuenta en algo. Si este es mi ojito, ¿sí? Miren. ¿Lo ven donde inicia? Ya, lo mismo tienen que tener en cuenta. Ahora, aquí si tu trabajo es sumamente derechito, tus puntos perfectos. No todas lo tenemos, entonces, o tal vez a uno no sale. Si tu trabajo está inclinado, te va a servir aquí mucho que tenga la punta fina tu aguja. ¿Por qué? Vas a calcular que sea exactamente lo mismo. Mira, de aquí, y tú vas a hacer lo mismo aquí. Si yo calculo lo mismo, miren, de aquí de altura así, y yo quiero hacer exactamente lo mismo, en mi caso mi trabajo no está derecho, entonces obviamente no va a entrar en el mismo punto que yo he hecho así, entre punto y punto, va a tener que entrar entre el tejido. Listo, ¿lo ven? Yo me tengo que meter aquí. Estoy haciendo el huequito por frente y ahora sí, voy a salir por ahí mismo. Sí. Si se dan cuenta, tengo que meterme entre tejido para que quede igual. Ahora sí, ingresé. Voy a tener en cuenta también cuántos puntos agarró. 4. Considero los 4, pero como me metí de tejido, puedes medir con tu agujita si tú deseas, para que sea un poquito más exacto. 1, 2, 3, 4, ok. Si no, haces lo mismo que te enseñé hace un ratito. Agarras aquí, miren. Ya sé dónde está mi cejita. Ya sé dónde termina mi cejita. Aquí. E ingreso. Y ya quedaron del mismo tamaño. ¿Lo ven? Me he tenido que meter entre tejido. ¿Ya? Por eso sirve mucho la agujita así. Ahora, también, ¿qué es lo que hace? Si tú jalas mucho, obviamente el punto entre estos puntos, esta hilera se lo va a comer. Si yo jaloneo mucho, como está entre los dos puntos bajos el hilo, se va a ir comiendo el punto a tu hilo. Y si tú jaloneas mucho, va a hacer que esto quede más corto que esto. Cuando está entre hilos, esto sujeta mejor, ¿ya? Es para que lo tengas en cuenta. Normalmente te puede pasar así, que aquí metiste entre puntos y aquí vas a tener que meter entre hilos. Si es que quieres que te quede exacta tus cejitas, ¿ya? Del mismo tamañito, de la misma distancia o de la misma altura. Entonces ahí vas a tener que ir probando para que te queden iguales. Porque a veces pasa que queda una más cejita más levantada o más cortita que la otra y no se ven parejitos. Entonces ya es solamente cosa de práctica y de tu aguja. Esto ya está hecho. Puedes hacerle también aquí de una vez aprovechando con hilo blanco la parte blanca de los ojitos para que se te sea más fácil ingresar. Ya sabes, con tu aguja de punta finita. Y de aquí, si deseas, le puedes hacer la naricita, que también se te va a hacer más fácil. Voy a hacer la naricita. Aquí, ¿cómo hago mi nariz? Yo normalmente siempre agarro 2 puntos bajos. ¿Sí? Ahora, por lo regular las narices siempre van en el medio de los ojos o casi al final. ¿Ya? De preferencia en las caritas, casi al final. ¿Sí? Entonces, esto es a gusto personal, chicas, recuerden. ¿Sí? Como tú deseas hacer las naricitas, te estoy enseñando la que yo hago y si es la misma que vas a hacer, también puedes hacer igual.
Tienes que contar al menos cuántos puntos hay aquí entre tus ojitos para que se quede igual. Yo ya sé que aquí voy a meterlo en el centro, ya, pero miren, si se dan cuenta, aquí no hay 2 puntos. ¿Cuánto hay aquí? Acá hay punto y medio. Mi ojito me está tapando uno de los puntos. Aquí sí tengo 2 puntos nítidos, pero aquí no. ¿Qué significa? Que me tengo que correr un poquito más a la derecha o tal vez meterme por aquí, pero jalar un poquito más allá. Vamos a hacer lo mismo. Voy a ingresar. Voy a ver si me queda primero bien la distancia. Y aquí voy a ingresar por aquí. Mira mi puntita finita. No quiero ingresar en el mismo puntito, porque se lo va a comer cuando yo jale. Voy a meterme entre las hebras del siguiente punto. Ahí, para que sostenga las hebras el hilo. ¿Sí? Y no se jale. Listo. Lo metí entre las hebras. ¿Ven? Ahora sí se ve que está a la misma distancia. Ya está. Voy a volver a salir por acá para hacer el enrollado de la naricita. Es lo que voy a hacer. Saqué mi hilo. Si tú deseas puedes pasar doble hebra, no hay problema. Pero mi cabeza es pequeña, así que solamente lo hago con una sola hebra. Si no quieres que se vaya a incrustar ningún hilo, hazlo al revés. No metas esta parte primero, mete esta parte primero. Y comienzas a dar vueltas ahí mismo. Comienza a acomodar tus puntos, tus hileras que vas pasando. Tienes que ir acomodando una por una. Es que ajusto, pero empujo para que no se vayan a sobreponer. Vas jalando tus hilitos y comienzas a acomodar. ¿Sí? Ahí no se va a sobreponer. Y sigues haciendo hasta que des las vueltas necesarias y rellenes tu nariz. Ya terminé. Ahora, de preferencia, yo me vuelvo a meter por este agujerito mismo. Miren. Ahí mismo me metí al trabajo para que se quede ahí bien agarradito. Ahora, hay personitas que les gusta dejarlo así. A mí me gusta que esta naricita esté un poquito arqueadita. Si tú le quieres hacer así, te vas a meter por un punto más arriba, por aquí, más o menos a esta altura. Me voy a meter por ahí. Listo. Entonces, como ya me salí por aquí, me voy a meter por abajo de la naricita. ¿Lo ven ahí? Y me voy a meter un costadito más allá, un poquitito más aladito. Jalo otra vez, acomodo el hilito y lo jalo. ¿Sí? Y se queda un poquito arqueadita la nariz. Eso es a gusto personal. Si tú quieres la dejas arqueada, si tú quieres la dejas así, recta, no hay problema, la que a ti te guste. Entonces termino de amarrar y aquí ya podemos ahora sí continuar tus disminuciones. Aquí he avanzado solamente los puntos necesarios para empezar mi primera disminución. Y aquí les quiero enseñar algo para que les quede bien bonito el trabajo. Número 1, ya les he dicho que no rellenen hasta llegar a la última disminución y un poquito más allá. Entonces, ¿cómo hago que mis disminuciones queden cerradas en la parte de abajo? Voy a enseñarles lo que yo normalmente hago. Voy a coger las 2 hileras, ya saben, las 2 hebritas de adelante de cada punto. ¿Sí? Para esto, yo no tengo esto estirado, está bien cerquita de mi crochet. Voy a ingresar 1, miren cómo me ayudo con la partecita de acá del crochet, y 2. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo estas 2 hebritas agarradas, esta parte de aquí tienen que estar lo más junto posible cuando yo voy a hacer el cierre. Miren, hasta ahí tengo una hebra pasada, ¿verdad? Ya pasé los 2. Entonces, trata de que esto no esté así alejado, que esté junto el trabajo. De ser posible, haz esto.
trata de cerrarlo así. Esto hace que esta parte de aquí se junte mucho más. Ven que estas dos hileras están más cerquitas y ahora cierro con punto X verdadero. Y yo tengo la costumbre de hacer esto así, como que apretar un poquito, pero yo no estoy tensionando este dedo, no estoy haciendo fuerza ni con esto ni con esto. Es el mismo hilo que lo estoy trabajando así en pequeñito, ¿sí? Entonces miren cómo quedó de cerradita mi disminución. Ahora, dense cuenta que de aquí hasta acá está un poco lejos la distancia. Si ustedes trabajan un punto ahí y no tienen una buena tensión, puede pasarles esto. Van a seguir trabajando, pero cuando rellenen, miren, aquí nomás ya se ve que hay una pequeña abertura, chiquita, pero cuando rellenen se va a notar. Para que no suceda esto, hacemos lo mismo, ¿sí? Porque la distancia de aquí es muy larga. Entonces, junta tu trabajo así, hasta que le agarres costumbre. Chiquito, no jales tanto así ni que esté suelto. Esto tiene que estar pegado. Ahí nada más trabajo. Ingreso para hacer mi punto. Ven que no extendí esto, no, ahí nomás lo estoy trabajando, no he jalado así, no es necesario. Ahí nomás giro el gancho, no estoy jalando. Entonces, me voy para atrás y cierro. Y ahora sí quedó más apretado, ¿ven? Y así ya puedo seguir trabajando. Entonces, las disminuciones trabájalos de ese modo, ¿sí? Si deseas retrasar el video para que puedas volver a ver esta disminución. Pero esto va a hacer que en la parte de abajo no se vean las disminuciones un poquito abiertas o sientas que no está quedando tan bien, ¿sí? Otra cosa que también te puedo decir en la parte de aquí, sea o no sea que estés creando. No importa si aquí empezaste en espiral, punto sobre punto, disminución sobre disminución. ¿A qué me refiero? Aunque aquí se vea que están las disminuciones, perdón, los aumentos una detrás de otra. No hay problema, acá el pelo lo va a tapar, así que no pasa nada. Pero en las disminuciones de abajo sí es posible que se vea. Entonces, si aquí trabajaste una espiral normal de disminución sobre disminución, aquí sí te recomiendo que muevas, ¿sí? Te recomiendo que muevas esta parte de aquí. O sea, ¿a qué me refiero? Si tu primer punto lo hiciste, no sé, supongamos 5 disminución, 5 disminución, 5 disminución, la segunda hilera no hagas 4 disminución, porque las hileras continuas con las disminuciones continuas sí se va a marcar un poco. Aquí lo va a tapar, pero acá no. Entonces aquí trata de rotar, recuerden, como haciendo círculo perfecto, ya igual, pero en disminuciones perfectas, de que quede una hilera corrida las disminuciones y en el otro caso no. Si no sabes de esto, te voy a enseñar cómo se hace esta parte de acá. Vamos a suponer que aquí van a ser mi circulito donde yo voy a empezar a hacer mis disminuciones. Supongamos que empezamos con disminución de 8 puntos, ¿sí? De 8 puntos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos acá? 8 puntos y aquí hacemos lo que es la disminución, ¿verdad? Ok. 8 disminución y así vamos a continuar, ¿cierto? 8 la disminución, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para que ustedes hagan esa vuelta que se gira, yo también sé que a veces se indican que siempre se haga en vuelta par. La verdad no es necesario. Puedes hacerlo en cualquier vuelta, par o impar. La idea es que no queden uno encima de otro para que no sea notorio. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer esta parte? Más fácil, si empezaste con 8, la siguiente ya sabes que tienes que mover. ¿Qué fila me toca? Porque ahorita acabo de hacer 8 puntos bajos y disminución, ¿verdad? Esta ya está. ¿Cuál me toca? 7 puntos bajos y disminución. Listo. Si esta lo hice normal, respetando los puntos y sus disminuciones, y la siguiente yo sé que es la que voy a mover, simplemente agarro el número que tengo acá y empiezo con la cantidad que yo desee. Y eso que no es una vuelta par. ¿Cómo es esto? Aquí yo voy a hacer, si deseo 3 o 4. Voy a suponer que voy a hacer 4. Yo me sigo acá mi disminución. Otra vez. Aquí ya continúo con mis puntos normales. 7 disminución, 7 disminución, 7 y disminución. ¿Sí? Eso es lo que van a estar haciendo. Entonces, cuando terminen de dar la vuelta por completo, sí o sí aquí les va a quedar lo que les faltaba para tener este 7. ¿Cuánto es acá? 3. Entonces, no necesariamente tiene que hacerse en una vuelta donde tengan números pares. Simplemente agarra tu número y divide de un lado para los puntos que tú desees
y en el otro sí o sí te van a quedar los que te faltan para completar esa vuelta. Si es par, bueno, es más fácil, ¿no? Ya sabes, si fuera 8 otra vez, vamos a suponer 4 disminución, 4 disminución, 4 disminución, y aquí te va a quedar exactamente lo mismo. Si esto fuera vuelta de 5, ya sabes, decides cuántos puntos quieres poner de un lado. Si yo estuviera haciendo esta hilera, esta vuelta, ok, de 5 quiero agarrar 2 o quiero agarrar 3, con tal de que yo sé que una disminución no quede encima de otra. Si mi disminución está acá, muy bien, en este caso agarro 2 y se mueve mi disminución. Y ahora sí sigo, 5 disminución, 5 disminución, y así continúo. Cuando termines de dar toda tu vuelta, y acá está el inicio o el tope, ya sabes que aquí sí o sí te van a quedar 3. Y así puedes hacerlo en cualquier vuelta, no importa si es par o impar. Entonces, en tu patrón que estés haciendo o que estés tejiendo, vas a continuar hasta la última vuelta que tú desees hacer tus disminuciones. ¿Sí? En mi caso va a acabar con 18, voy a quedarme en la vuelta de 2 puntos bajo disminución, ¿sí? Para tener los 18, y de preferencia, si puedes, haz la vuelta en blow para que veas de ahí cómo seguir. Y ya terminé de hacer toda la cabecita, y si se dan cuenta, hice también la primera vuelta en blow. Aquí está, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, de ser posible, que lleguen hasta este punto. ¿Por qué? Porque se les va a hacer más fácil hacer las disminuciones. Ven que miren, como todas quedan bien cerraditas, como les enseñé que se debe hacer. Entonces, si no quieres que la napa te estorbe, también no quieras estar con el crochet agarrando la napa cuando estés haciendo las disminuciones, hasta aquí es preferible que avances, ¿sí? Ahorita te voy a decir cómo se puede hacer también lo del agujerito aquí para que quede cuando luego el cuello tenga que ingresar. Literalmente nuestra carita ya está para llenar, entonces te vas a ayudar si es que tienes este palito para poder empujar la napa. Si no tienes, puedes apoyarte con algún otro palito que ingrese por aquí, ¿sí? Entonces vamos a agarrar nuestro relleno y vamos a empezar a ingresar de a poco. Chicas, no agarren así siempre un montón grande, agarren de a poquitos y van comenzando a llenar, y esto comienzan a empujarlo. Ahora traten de ir acomodando cada vez que van ingresando la napa, ¿sí? O sea, ahorita yo le voy a dar primero la napa que vaya todo lo posible hasta el fondo, ¿sí? Como si le estuviera llenando primero a la mitad de la cabeza, pero todo ese montón que he metido, primero lo voy a hacer que llene bien al fondo. Para esto yo voy a tener que ir tocando aquí alrededor para ver por dónde se está hundiendo, y eso significa que falta meter más napa. Otra cosa adicional, como nuestro cuellito es de embone y esta parte se va a meter hacia adentro, después la parte alargada, no vamos a llenar la cabeza hasta el tope, ¿sí? Porque nos vamos a tener un bulto adicional. Recuerden, ese bulto adicional que va a ser esta parte metida hacia adentro, más el cuello que va a ingresar, va a hacer que ya se termine de rellenar la cabeza por completo, ¿sí? Por eso no rellenemos tanto, porque si no luego se nos va a hacer más difícil que voltee. Casi como si llenamos nuestra cabeza al 90%. Entonces, ahorita que yo estoy metiendo este poquito de acá, voy a hacer, miren, yo siento y mi cabeza ya tiene hasta acá napa. Obviamente esto falta acomodar. Yo lo voy aplastando, ¿sí? Y voy a ver que me llegue hasta acá. Miren, se nota aquí como la cabeza está aplanada, no tiene napa acá. Entonces, tengo que empujar mi napa hasta allá arriba. ¿Ven? Que se vaya acomodando siempre la parte de arriba. Si falta, puedo seguir ingresando. Entonces voy a meter un poco más de napa. Miren, aquí ya puedo ir acomodando. ¿Ven? Ya me puedo ir hasta acá al fondo, para que la siguiente capa de napa que yo voy a meter ya rellene de aquí para abajo, ¿sí? Entonces voy a empezar a ingresar la cabecita. Empezar, ahí estoy rellenando todo lo que falta. Yo tengo que ir tocando con este dedito y ver dónde falta napa y allí empujarlo. Entonces voy a rellenar un poco más hasta cuando yo sienta que ya está casi, pero le voy a dejar aún la cabeza un poquito sin inflar. Recuerden, si nosotros rellenamos al 100% de la cabecita, en este caso de los cuellos de embone, solo como hasta un 90%.
Miren, aquí yo llené un poquito más, ¿sí? Aún me falta. Esta parte de acá ya está. Si yo la toco, ya puedo sentir que esta parte de acá ya está llenita. Si por ahí falta, no es necesario que yo meta más napa. Simplemente empujo bien la que yo tengo. Miren cómo se ve. Ahí está. Eso es lo que debes hacer. Empujar y acomodar bien tu napa. ¿Sí? Eso es todo. A veces metemos de más cuando ya no es necesario. Solamente era cosa de acomodar. Ahora, si tienes esta varita, buenísimo. Si no la tienes, igual te puedes ayudar de otro palito. La cosa es que cuando tú vayas haciendo esto, ya sientas que la cabeza está a mitad de llenado, vas a ir haciendo así. Miren, aquí puedes ir haciéndole un espacio. Ingresas por el centro y vas haciendo que aquí se vaya quedando un poquito vacío. ¿Ya? Entonces, por esta parte va a ingresar. Por eso que no vamos a llenar al 100% la cabecita. La parte de arriba, como les dije, ya está llenita. ¿Qué es entonces lo que me falta? Llenar esta parte de acá abajo. Lo que no queremos es esta cabecita que termine así. Falta llenar aquí abajo, miren. Cómo está desigual. Esto luego tiene que quedar así, bien derechito, sus cachetitos, ¿sí? Porque la cabeza es redondita. A menos, mira, aquí se le ve que la parte de arriba es más grande que la parte de abajo. Entonces vamos a hacerlo más simétrico. A partir de aquí, que yo siento que mi napa está lleno hasta acá, ¿sí? Hasta acá está ya acomodada bien la napa. La siguiente que yo voy a meter, lo voy a empezar a empujar hacia estos lados de acá. Miren cómo está mi gancho. Ya no está así, está así. Voy a comenzar a acomodar la napa. No sé si se logra ver, miren. Ahí donde la estoy empujando, acá. Entonces comienzo a hacer que se vaya a formar para los lados. Voy a llenar un espacio bien para que vean la diferencia de un lado con el otro. Muy bien, miren aquí. Miren este lado de mi cabecita que está derechita y su cachetito se forma aquí. O la parte baja se forma. Miren esta parte de acá. ¿Se ve la diferencia? Miren cómo aquí se ve que está en ángulo o está hundido. Y esto no está bien formadito. En cambio aquí está más formadito. Eso es lo que debemos hacer. Y aquí también se ve que acá está un poco más levantado que esta parte de acá. Creo que ahí se nota mejor. Entonces tienes que llenar siempre ese espacio. La parte del medio ya sabes, miren. Solito puede ir haciendo. Ahora, si tienes un crochet que es un poco más grueso o más ancho, te puedes ayudar de él también. Voy a traerlo por aquí. Un crochet de fierrito que si es que tengamos por ahí podemos ayudarnos. Yo tengo uno como este. Y este es el que literalmente, miren, se logra ver. Este es el espacio que se va a quedar para que ingrese mi cuellito. Y más que suficiente. Si tu cuellito es un poco más ancho, la parte de aquí de la cabecita, bueno, puede ser espacio más grande. Pero con eso es suficiente. Ahora, todo lo que se llena a continuación, literalmente se va a ir, como te dije, a los lados. Miren, aquí yo estoy. Y comienzo a meter para acá. Y así le voy a dar mejor forma. Mira, mi gancho siempre está aquí. Así le voy a dar mejor forma a la parte de abajo de la carita. Aquí se ve que está hundida. Si yo lo toco, falta aquí. Comienzo a llenar. A veces no necesariamente tengo que meterme al centro. Miren, aquí nomás acomodando de a poquitos también para que se llene esta parte de acá. Y ahí lo vas empujando. Si sientes que te falta, metes en el espacio donde sientes que te falta. Para eso tu dedito te vas apoyando. Vas a ir tocando cada espacio que sientes que te falta. Y ahí vas rellenando. Y es hora de ir acomodando la napa, ¿sí? Miren ahí cómo queda mejor la cabecita en la parte de abajo. Ya está mejor relleno. Si te falta, ya puedes continuar. Entonces yo voy a rellenar un poquito más y ahorita voy a comenzar también a alargar esta parte. Listo, aquí ya terminé de hacer lo que es la cabecita. Ya terminé la parte alargada, solamente aquí me queda hacer las últimas 6 disminuciones y cerrar la cabecita. Antes de hacerlo voy a ingresar el palito que tengo acá o el crochet en mi caso para remarcar una vez más ese espacio que me queda vacío, ¿sí? Es lo único que estoy haciendo para que se quede bien marcadito el espacio.
Entonces, para cerrar aquí, tú tienes que tener de posible la aguja más larguita, para que a la hora que atravieses toda la cabeza, mira, ¿ves? Necesitas que atraviese todo y sea muy larguita. Entonces, vamos a hacer que llegue hasta acá. Primero voy a hacer las 6 disminuciones. Corta un hilo un poco largo, para que te dé el espacio suficiente. Y vamos a jalar esta parte de aquí. Listo. Vamos a insertarlo. Yo me ayudo con esto de aquí que tengo, que es un enhebrador. Que se me hace más fácil. Y voy a hacer mis últimas 6 disminuciones con la misma aguja. Obviamente en esta parte no se coloca nada de relleno, ya, porque esa parte se va a hundir. Entonces yo voy pasando así y voy jalando. Solamente estoy agarrando la hebra delantera. Ahí. Y pueden ir jalando de a poco para que ven, se va cerrando. Al menos cada 3 puntos le van volviendo a jalar para que se cierre. Y listo, tienes que tener en cuenta tu lana o hilo con la que estás usando. Si es un poquito delicado, no jales tan fuerte, trata de ayudar un poco a tu tejido porque se te puede romper el hilo. Listo. Una vez que esté hecho, me voy a meter por aquí mismo en el centro y voy a tratar de llegar hasta acá arriba, hasta el anillo mágico, aquí. Jalo. Ahora aquí tu hilo no va a hacer todo el trabajo porque se va a romper. Te vas a volver a ayudar de tu palito, esperemos que sea uno resistente, y vas a hundir la parte de aquí. ¿Sí? Puedes ir jalando un poco para ayudar, pero este palito es el que va a hacer casi toda la chamba en voltearlo. Entonces tiene que ser algo que sí aguante la fuerza o la presión que vayas a colocar. Y listo. Jalo un poquito más y ya quedó. Miren. Ahí está. Queda exactito en la vuelta de blue y miren el espacio exacto para que entre aquí tu cuellito. Y ya puede ingresar. Entonces, de aquí solamente te queda que este hilito lo dejes y tú puedas hacer ya en lo que es la cabecita o el cuerpecito, perdón, el cuellito. Ingrese aquí y este cuellito, vamos a suponer que es esto, y aquí cerraste, el cual, si quieres que sea más resistente, ponle un buen alambre gruesito, rellénalo bien para que el cuellito no se la dé con la cabeza, ¿sí? Que tu cuellito esté bien resistente. Si esto fuera un cuellito, yo tengo la costumbre de colocarle un alambre grueso, relleno, y luego de aquí dejo la hebra igualito de mis 6 disminuciones, dejo una hebra larga. Esa, la hebra larga del cuello, va a volver a ingresar por aquí y salir por aquí. Jalas como si fuera de aquí, jalo y esto ingresa directamente acá. Con los 2 hilos acá arriba ya luego tú puedes hacer tu nudo, pero ahí ya quedó tu cabecita.